Hechos 11 del 1 al 18. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en éxtasis una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Repliqué: de ninguna manera, Señor. Jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios le ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Gracias por el mensaje que nos tienes para el día de hoy, Señor. Señor, te pido que prepares la mente y el corazón de cada una de las personas que tú has traído, Señor. Que esa palabra fluya, Señor, y que se vuelva viva en cada una de las personas. Señor, que se vuelva práctica y que podamos cada día tomar decisiones para que de aquí en adelante no seamos los mismos que llegamos, Señor, sino que seamos diferentes en el actuar, diferentes en el andar, Señor, obedeciendo siempre lo que tú quieres que hagamos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Creo que esta historia será, ya más o menos la conocen. La tercera vez que la oímos, ¿no es cierto? Llevamos 3 domingos con la misma historia, se puede decir, y por algo el Señor la hace repetir 3 veces. Algo que me llamaba la atención cuando uno se pone a imaginar Lucas escribiendo esto, antes agarraban los pergaminos. Ustedes saben cómo son los pergaminos, ¿no? Es como una piel donde escriben, y eran rollos, y habitualmente agarraban un rollo largo de tantos metros y ahí empezaban a escribir. Y así está escrito el libro de los Hechos. Entonces uno dice, si alguien repite 3 veces la misma historia dentro del pergamino, dentro del mismo pergamino, es porque por algún propósito tiene, ¿sí? O sea, uno trata de ahorrar al máximo los espacios, y si no lo hacen es porque, es bien importante que estuvieran ahí. Porque repetir la misma historia 3 veces, como que no tiene ninguna lógica cuando alguien quiere ahorrar material. Pero aquí no se trata de ahorro, sino de precisamente mirar el propósito de esto. Y yo decía, bueno, que vamos a hablar otra vez de la misma historia 3 veces, y es lo que el Señor hoy nos va a sorprender aquí hablando de algo especial que pasa acá. La situación que vemos aquí es a Pedro reportando lo que había pasado. ¿Sí o no? Él empieza a decir en los primeros 2 versículos que él estaba, ¿en dónde? En Cesarea. Y los apóstoles y los hermanos se enteraron de que alguien había recibido la palabra de Dios. Gente diferente a ellos, que eran los gentiles, ¿no es cierto? Y dice que subió a Jerusalén. Y ahí encuentra a alguien que le pide cuentas. Uno diría, oiga, qué buena noticia, diría uno. ¿Cierto? Que gente diferente a los cercanos estén escuchando la palabra y se estén convirtiendo al cristianismo. Algo que debería ser de sumo gozo, ¿o no? Uno diría, oye, qué emoción que otra gente que ni siquiera es judía ahora están aceptando la palabra del Señor.
Pero uno lo que ve es que es una gente que está llamándolos a cuenta, diciéndoles, venga a ver, ¿usted por qué estuvo por allá? Y es a Pedro. Y Pedro no es el infalible, el que no se equivoca, sino que le están diciendo, venga para acá, usted tiene que presentar cuentas, a ver qué fue lo que hizo por allá. También tenía que rendir cuentas, Pedro. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí empezamos a ver unos paralelos que tienen que todavía hasta el día de hoy son vigentes. Hasta el día de hoy pasa la misma cosa que pasaba en esa época. Y eran controversias importantes que había. Primero era la ley contra la gracia. Era algo que para ellos estaban acostumbrados a la ley, pero ahora se les hablaba de gracia. Y eso era completamente distinto para ellos. Podemos decir, están los judíos, por un lado, los escogidos de Dios para un servicio, y por otro lado están los gentiles, que para ellos en ese momento era considerado como perros, como animales, como impuros, era otra raza aparte para ellos, ¿cierto? Y por un lado está Israel, como digo, como nación, pero al mismo tiempo está la iglesia, empieza a resurgir la iglesia. Entonces aquí empezamos a ver los paralelos de dos cosas completamente diferentes que hasta el momento se conocían. Entonces empiezan a ver cosas nuevas y para ellos empieza a haber un choque, como sucede en la actualidad, con muchos choques que tenemos con diferentes cosas que de pronto no estamos acostumbrados. Entre eso la religión, ¿cierto? Uno de los grandes conflictos de la humanidad en el mundo actual es la religión. El mundo está dividido por religiones y eso genera diferencias y eso provoca muchos choques. ¿Sí o no? Es uno de los grandes conflictos Por otro lado, la cultura. Y de los conflictos grandes en todas partes es el tema cultural. ¿Por qué hacen las cosas de una manera en ciertas naciones y por qué hacen las cosas de otra manera en otras naciones? Aquí no más. Si uno va de una región a otra dentro del país, ya choca. No más aquí hay costeños y hay cachacos. Y ya cuántas diferencias no hay, ¿sí o no? Y es un tema cultural. No es que unos sean mejores que otros, sino que hacen las cosas diferentes. Pero a gente que le choca y le pega porque son unos así y porque otros son así. Si uno empieza a alejarse entre los países, son completamente diferentes, ¿cierto? Y aquí también tenemos mexicanos, tenemos españoles, y a veces no entiende por qué somos así o por cierto, ¿sí o no? Y a medida, como digo, uno ve las diferencias y empiezan donde uno anda por cualquier lado, empiezan a haber choques. En los matrimonios son a veces choques de dos culturas que no son fáciles a veces de sobrellevar, siendo de las mismas regiones a veces. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ahí están las tradiciones. Las tradiciones es algo que uno trae, que lo formaron de una manera y uno se acostumbró a eso. Y uno cree que eso es lo mejor del mundo. Pero cuando está conviviendo con otra persona se da cuenta que ella viene con otras tradiciones. Y que dice uno, ¿y por qué haces las cosas así? ¿Sí o no? Y chocan. Yo no sé si alguna vez han escuchado, lo hablamos en parejas, la historia de una pareja que el señor le gustaba bien tostadita la cabeza del pescado y la cola del pescado para así quebrarla y esa parte crujiente, ¿no es cierto? Pero a la señora siempre le quedaba esa parte cruda. Y él decía, ¿pero por qué siempre tiene que quedar cruda? Y se fue a mirar y miraba que siempre le quedaba la cola y la cabeza por fuera del sartén. Entonces le dice, ¿tú por qué haces el pescado así? Le dice, porque mi mamá la hacía así. Entonces se fue donde la suegra a preguntarle, ¿tú por qué hacía el pescado así? Ah, yo no sé. Mi mamá lo hacía así, o sea, la abuela de la esposa. Y se fue a preguntarle a la abuela y dice, porque mi mamá lo hacía así, o sea, la bisabuela. Y fue a hablar con la bisabuela y decirle por qué lo hacía así. Dice, porque no tenía otro sartén más grande, no me cabía el pescado. Esa era la razón por la que siempre quedaba la cabeza y la cola por fuera. Pero eso se transmite de generación en generación y uno no sabe cuál es el origen de esa tradición. Pero la hace, porque cree que así está bien hecho. ¿Cierto? Y a veces eso genera conflictos en las parejas y en los matrimonios porque cada uno trae su maleta de tradiciones y costumbres. Cada uno trae lo suyo. Y uno no sabe por qué hace las cosas de esa manera. ¿Sí o no? Tan fácil como la tapa del inodoro o el cepillo de dientes, cosas que parecen, pero eso así se lo aprendieron a alguien y ellos lo repiten sin saber por qué. Esas son las tradiciones. Y en este momento estamos frente a unas tradiciones que los judíos tenían, como digo, ellos decían,
¿Cómo así que entra a una casa de un gentil? ¿Cómo así que va a comer tal y tal cosa? Ese era el problema importante que había en ese momento. Incircuncisos, decía, ¿no? Y en parte estaba plagado de prejuicios. Ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Eso es el prejuicio, ¿sí o no? Somos superiores, ellos son inferiores. ¿Por qué? Porque hacen las cosas diferentes a uno, simplemente. Y eso es lo que nos lleva a tocar el tema de hoy. ¿Hasta dónde afectan todas esas tradiciones, esos prejuicios en nuestra vida diaria? Es algo que llevamos, que cargamos todo el tiempo y tenemos que hoy analizar esa parte. La tradición es buena hasta cierto punto. Y la Biblia habla de tradiciones. Si uno encuentra en la Biblia muchas tradiciones que ellos tenían, hemos hablado de las fiestas del Señor, ¿no es cierto? De ciertas ceremonias, ciertas cosas que el Señor les estipuló para que lo recordaran. ¿Estamos de acuerdo en eso? Para que siempre pensaran en la fidelidad a Dios. Y el Señor decía, hagan determinadas fiestas, celebren estas cosas, hagan unas ceremonias. ¿Para qué? Para que recuerden la fidelidad de Dios. Y en eso Dios les decía, les insistía, recuerden esto, hagan esto, repitan, díganselo a sus hijos. ¿Para qué propósito? Para que recordaran que Dios era fiel, ¿cierto? Y que recordaran todo lo que Él les había hecho, todos los milagros en su vida. Y es una tradición, hasta ahí, buena, ¿sí o no? Y en eso vamos a mirar a través de la palabra las tradiciones que Dios recomienda y las que no está de acuerdo. El problema es cuando la tradición se convierte en una ley, que eso es lo que habitualmente pasa, ¿cierto? Nosotros, como dicen, el pescado se cocina así. ¿Por qué? Porque sí. ¿Sí o no? Podía poner la posición la señora, decir, no, es que en esta casa se come el pescado de esta manera, ¿por qué? Porque mi mamá dijo que sí, así mi bisabuela y todo. Entonces eso se convierte en una ley, sin pensar cuál es el propósito de eso o por qué alguien lo instituyó, ¿cierto? Entonces la tradición, el peligro es cuando se convierte en una ley sin saber por qué. El Señor nos dice, crezcan en la gracia, es un mandamiento que nos da, ¿sí? No en la tradición. ¿Por qué? Porque como digo, nosotros llevamos tradiciones sin tradiciones y las fomentamos y nos las instituimos y se las enseñamos a otros sin saber por qué. Y póngase a pensar cuántas cosas usted hace porque sí, sin ponerse a pensar de dónde salió esa tradición. Hemos hablado de la Navidad, ¿cierto? Celebramos la Navidad y ¿qué significa la Navidad? Yo no sé. ¿Y de dónde viene? No sé, pero hay que hacerla. La Semana Santa igual, ¿cierto? El arbolito y empezamos a ver todas las tradiciones que cada quien tiene y en cada región, ¿sí? Y después decimos, ¿y por qué hacemos eso? Yo no sé, pero... ¿Y por qué comemos tales comidas? Yo no sé, pero siempre esta época se come eso, ¿sí? Puede ser que en alguna cosecha alguien lo empezó a hacer porque fue cosecha de eso y entonces, pero ya se acabó la cosecha de eso y seguimos seguimos buscando los pavos y las cosas que no tienen que ver nada con nuestra cultura, pero seguimos buscando el pavo, ¿sí o no? Entonces, eso se convierte en una ley y es cuando es el problema. Y el Señor nos dice, crezcan en la gracia, mas no en la tradición. Y vemos cómo esta gente, de algo que ellos están convencidos por tradición, censuran a Pedro. Miremos el versículo 3, si lo tienen ahí. A ver si... Entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Dice que le reclaman a él. Que entró a una casa de una gente que para ellos era inmundo. ¿Por qué era inmundo? Porque ellos lo consideraban así por tradición. Si no era judío, era inmundo. Entonces ya el solamente hecho de entrar a la casa, ya él había cometido una grave falta para ellos. Y segundo, comió comida que ellos no era pura. Eso es lo que le reclamaban, lo que de entrada le dicen a Pedro. Pedro podría haber dicho, ¿cómo así? O sea, yo soy Pedro. Entonces, ¿por qué me reclaman a mí? ¿Sí? Uno podría esperar una respuesta de esa, como también Cornelio pudo haber dicho lo mismo cuando llegó a su casa. Cuando se acuerdan, hace 8 días le decía, se supone que yo no debo entrar a esta casa. Entonces pueden imaginar cómo estaría la señora de Cornelio. Decirle, oiga, yo estoy preparando comida para que nos trae la palabra del Señor y de entrada dice que aquí esta casa no debe entrar porque somos impuros.
Como que no tiene mucha presentación de Pedro, pero Pedro también llegó allá diciéndoles lo que él, por tradición, consideraba que era bueno y que era malo. Entonces decía, de hecho yo no tengo por qué entrar en esta casa. Fíjese que él cuando llega a Cesarea, él viene con los mismos prejuicios, por la misma tradición. Él les dice entrada, yo no debería estar en esta casa. ¿Sí? Cuando dice, ¿para qué me llamaron? O sea, ¿por qué estoy yo aquí? Y le dicen, porque el Señor dijo, bueno, si el Señor dijo, ahora sí entro. ¿Sí? Eso fue lo que pasó, pero aquí pasa lo mismo. A él lo llaman y él podría haber dicho, no, Señor, o sea, ¿ustedes por qué me llaman? Pero vamos a ver que tiene una respuesta de todos modos amable a esto y les explica. ¿Por qué? Porque ellos están enceguecidos en su tradición. Ellos están enceguecidos de que las cosas estaban mal hechas, independientemente que fuera Pedro, que fuera quien fuera, simplemente incumplió lo que ellos consideraban que lo que estaba bien hecho, según la ley de ellos, o según la tradición. Porque en ninguna parte de la Biblia encontramos que ellos no podían entrar a una casa de un gentil. ¿O sí? Hasta el momento Dios no había establecido eso. Les había dicho en su momento no comieran ciertos alimentos por proteger a su pueblo. Pero ya Jesús había dicho, todo lo que yo he creado no tienen por qué llamarlo impuro. Entonces él ya podía estar libre de eso. Sin embargo, había una tradición, un pensamiento en la cabeza de Pedro de que eso seguía siendo mal. Y el Señor, como decíamos, lo trató. Pero en este grupo de de circuncidados, que defendían la circuncisión, para ellos estaba Pedro enloqueció, se está errado, está cometiendo algo completamente en contra de lo que ellos creían. Y uno dice, ¿cuál es el temor de ellos? ¿Cuál es el temor de estas personas, de estos sacerdotes, de estos líderes? El temor era la gente que le pudiera meter otra filosofía diferente a Pedro o a ellos mismos. Podía ser, ¿no es cierto? Decía, ahora le van a enseñar cosas que para nosotros está completamente errado. Entonces, en el fondo, lo que ellos están mostrando es un temor a los hombres. Y él por eso les dice, yo vengo respaldado por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios. Y es algo que uno tiene que tener siempre presente. ¿Tengo temor a los hombres o le tengo temor a Dios? ¿Cierto? Porque para los hombres hay muchas cosas que pueden criticarnos, que le puede parecer mal, pero uno tiene que hacerle caso a lo que Dios dice, y es que nos da claridad. Entonces, algo importante que tenemos, ellos tenían temor de que esta gente se contaminara, pero decía, tienen que tener temor a lo que Dios manda. Y eso es lo que ellos habían olvidado aquí. Ellos se sentían superiores, como hemos dicho, los judíos se creían por encima de todas las demás razas. Entonces decía, el que no es judío es inferior a nosotros. Cuando ellos no tenían claros que ellos habían sido elegidos para un servicio, no para que tuvieran un honor especial. Y es algo bien claro que uno tiene que tener. Si el Señor nos eligió a nosotros para conocer su palabra, conocer su voluntad, no es porque seamos mejores que los demás, sino que somos elegidos para que tenemos una misión, un servicio que hacerle a nuestro Dios. Y eso es algo que lo tenemos que tener bien claro porque nosotros también caemos en lo mismo. Creernos superiores a los demás porque decimos que tenemos la verdad. ¿Cierto? Y a veces lo pasamos de generación en generación diciendo es que nosotros somos los escogidos. ¿Cierto? Y pasa lo mismo hasta la fecha con los judíos. Ellos muchos creen que son una raza superior, cuando no se dan cuenta que son simplemente siervos escogidos para una misión. Y en este momento ellos desconocen eso, no se daban cuenta de eso. Iremos a Colosenses 2:8, lo que el Señor nos manda que tengamos cuidado. Dice, cuídense que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Lo que el Señor de entrada nos dice aquí, dice, cuídense de esas tradiciones, porque las tradiciones, como digo, las creó una persona, porque en un momento le pareció que estaba bien y diseña y el problema se va convirtiendo en ley. Dice, cuídense de esas tradiciones, ¿por qué? Son creación del hombre, pero tenemos que irnos conforme a la voluntad de ¿quién? De Cristo. Eso es lo que el Señor nos dice, ¿sí o no? Y eso es algo que debemos hoy tener muy claro en eso.
Tener muy atento a las tradiciones humanas, que si se salen de los principios que nos ha enseñado Jesucristo, son erradas. La tradición como tal no es buena ni mala. Puede ser neutra, como el dinero, como tantas cosas, pero si lo utilizamos conforme a lo que Cristo dice, o está conforme a la palabra, no hay ningún problema. Pero si va en contra de ella, ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Para eso, ¿cómo hacemos? Hay que conocer la palabra. Si no la conocemos, pues decimos, pues puede ser que sea bueno, puede ser que sea malo. No tenemos en base a qué poner el equilibrio. Y les pongo el caso de la circuncisión. La circuncisión era algo que el Señor había mandado que el pueblo de Israel se hiciera, como una señal de que ellos eran su pueblo escogido, de que habían renunciado a servir a la carne para servir al Espíritu. Eso era la circuncisión, ¿sí o no? Que se debía hacerse en todo niño a los 8 días, decir, este hijo es apartado como parte de mi pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo mismo que refleja la santidad. O sea, santidad, ¿qué quiere decir? Apartado. Entonces a los niños se les decía, hay que quitar una parte de su carne para que una señal de que es una persona apartada para un servicio. ¿Qué es lo que les decía? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Mas no quiere decir que eso sea un compromiso como tal, de parte de él. Y les pongo el caso del anillo de bodas. ¿El anillo qué es? Pues la argolla. Es un símbolo, es una señal, ¿cierto? De que estoy casado y que estoy comprometido. Eso no quiere decir que si el anillo se me pierde, se acabó el matrimonio. ¿Ah? ¿Sí o no? Y uno tiene que ver el trasfondo de lo que significa. Pero para ellos, si no está circuncidado, no era de Dios. Y se le olvidaba que la relación con Dios es mucho más que un símbolo, que una señal. Entonces ellos decían, si no está circuncidado, usted no está salvo. Ese era el pensamiento de ellos. Esa es la tradición con lo que venían enseñándolo. Entonces decían, si usted se mezcló, si usted tuvo contacto con alguien que no está circuncidado, usted está cometiendo un gran pecado ante Dios, olvidándose de qué era lo que significaba la circuncisión. Como le decía, es lo mismo que pasa en el matrimonio. Entonces, esto es un símbolo nomás, es una señal de que hay un compromiso. Pero eso no es el voto, ese no es el compromiso ante Dios. ¿Hasta ahí queda claro? Pero miremos la respuesta que da Pedro. Como le decía, Pedro podía ponerse enojado. Conociendo el carácter de Pedro, uno esperaría que revirara, que protestara. Él era así, él era impulsivo, pero uno ve ya un Pedro que lo ha venido tratando el Señor, que tiene claro cuál es la función de él, y no le importa que le llame la atención o que le pidan cuentas de su viaje. Uno debería decir, oiga, pero es que esa gente fue salva. O sea, la gran noticia es que ahora la palabra de Dios está llegando a gente diferente a nosotros, y la están aceptando y se va a propagar. O sea, nuestro mundo es así de chiquitico. Ahora nuestro mundo se expandió de una manera, pero muchísimas veces más que lo que teníamos. Y eso era motivo de gozo. Y decir, ahora tenerle que rendir yo cuenta a estos, que porque están circuncidados. Cuando él decía, yo era el que más reviraba por eso. Él era de los fariseos que más defendía esa ley y que tanto le generaba controversias con los demás, pero en este momento le tocaba rendir cuentas y uno ve a un Pedro tranquilo, humilde, más bien generoso en dar explicaciones de todo lo que había sucedido. Y vamos a mirar algunas partes de la respuesta de él. Primero le habla de la visión celestial. Vemos los versículos del 5 al 10. A ver si alguien me lo lee, por favor. Luego vi una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Repliqué, de ninguna manera, Señor, jamás he entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Porque un Dios del cielo, lo que Dios ha purificado tú no lo llames inmundo. Todo sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser quedado en el cielo. Hasta 10. Entonces
Entonces fíjense que lo primero que hace referencia era la forma que Dios le había hablado a él. Y no está diciendo cómo le habló a Cornelio. Él está dando la versión de él, de lo que él vivió. Dice, mire, lo que pasó fue esto. Yo cuento mi versión de lo que me sucedió a mí. ¿Y qué me sucedió a mí? Que el Señor me habló a través de una visión y me mostró esto. Y es algo que uno tiene que ante cualquier cosa que le llamen a uno a cuentas, tiene que decir, ¿qué fue lo que el Señor te habló? Sí, qué rico que a uno le hable en visiones, o que el Señor se apareciera y nos hablara en voz audible. Y como digo, primero se muere uno del susto, pero es una gran experiencia. Eso es lo que produce. ¿Cómo habla en la actualidad el Señor? La forma más frecuente. A través de la palabra. Creo que todos podemos decir, el Señor me habló a través aquí de la palabra. Antes no existía la Biblia como tal. Y por eso uno entiende por qué les hablaba a través de visiones, de señales, de ensueños, ¿cierto? No quiere decir que no lo haga ahora. Pero ahora tenemos la forma más directa de hablar con Él, que es a través de su palabra. Entonces, de pronto las manifestaciones así tan especiales como antes habían, no se dan ahora. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la Biblia, su palabra. Y nos habla todos los días y a la hora que querramos a través de su palabra. Somos más privilegiados con Él. Pero Él cuenta lo que el Señor le habló a Él y por qué tenía que obedecer en eso. O sea, entonces Él cuenta de entrada cómo el Señor le habla a Él a través de la visión. Después dice que recibe una orden del Espíritu, versículos 11 y 12. A ver si alguien lo lee. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Nazaret habían sido enviados a ver. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudarlo. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Entonces, aquí viene la segunda parte. El Espíritu le confirma lo que dice la palabra, ¿cierto? Él dice, el Señor me habló a través de una visión, pero el Espíritu me habló de que venían 3 hombres. Y esos 3 hombres llegaron. ¿Sí o no? Es lo que dice ahí. Entonces, viene una orden del Espíritu, le dice, mire, van a venir 3 hombres y te vas con ellos. Él se va con ellos y además lleva a otros 3. ¿Ya se convierten en qué? ¿Cuántos viajeros se convierten? En 6 más él. 7. Y eso no es casualidad, como digo, que exista eso. En la ley de los judíos se supone que 7 son los testigos plenos. O sea, cuando hay alguna situación y hay 7 testigos, ahí no hay controversia de nada. Entonces no es casualidad que el Señor haya mandado 3, que le haya querido irse con los otros 3, y Él llega a Jerusalén con esos 6 personajes, como testigos de lo que había sucedido. Entonces el Espíritu confirma lo que la palabra había dicho. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y es algo que uno debe hacer en todo momento. Uno lee la palabra, mira lo que el Señor le está diciendo, y el Espíritu Santo a uno le confirma que eso es lo correcto de hacer o lo que tiene que hacer. Y por último, la intervención de Dios, el tercer punto es la intervención de Dios cuando Él llega a la casa de Cornelio, versículos 13 y 14. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo, manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Fíjense que Él cuenta lo que Dios está haciendo también, hablamos la vez pasada, cómo coordina todas las partes. Dice, el Señor le habló también a Cornelio y le confirma lo mismo, y fue la que mandó a las 3 personas que yo ya sabía que a través del Espíritu que iban a venir, y por eso fui. Entonces Él está involucrando, ya no solamente no fue una decisión de Pedro. Oye, Pedro no quería ir. No le puedo decir, no, es que a mí se me antojó ir y yo sentí que tenía que hablarle a esta gente y ya, arranqué y me fui a predicarles. Él está contando todo lo que participaron, ¿cierto? Fue la visión que mandó a través de un ángel, fue el Espíritu Santo que le manda a hacer algo, y el Señor que le confirma a través de la casa de Cornelio. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense las 3 partes que están sucediendo en este momento para justificar por qué hizo lo que hizo. Y por último, la confirmación de que todo eso era de parte de Dios. ¿Cuál fue? Versículos 15 y 17. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces fíjense que aquí hay una confirmación a través del Espíritu Santo. O sea, Él dice, mire, la palabra dice esto, que había dicho que esto iba a suceder,
Y el Espíritu Santo y Dios y todo puso las cosas en sintonía para que eso se diera una manifestación especial del Espíritu Santo, igual que la que tuvimos nosotros. Que es que todo el mundo empezó a hablar en lenguas, a mí me cayó. O sea, él está diciendo, a mí me cayó, me interrumpió, no me dejó seguir hablando, y el Espíritu Santo tomó control de todas las cosas. A uno que le confirma en la vida diaria de que uno está haciendo lo que Dios quiere, lo que el Espíritu Santo manda. ¿Qué es? El fruto del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Es lo mismo. De pronto no vemos que todo el mundo empieza a hablar en lenguas, o como digo, que sean llenos del Espíritu Santo. Pero se ven los frutos de que el Espíritu Santo está en control de eso. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Es algo que nos tenemos que saber de memoria. Qué bueno que se lo sepan. Porque ese es el termómetro de que estamos haciendo las cosas conforme al propósito de Dios. Es algo que se tiene que dar, ese fruto, ese resultado. Sí, no era que hablaran en lenguas todo el mundo. Uno en la vida diaria tiene que darse cuenta, el resultado de que uno está haciendo conforme a las cosas como Dios quiere, es ver el fruto del Espíritu Santo tanto en la vida de uno como en las personas que uno comparte. ¿Sí? Si ustedes aquí no reflejan el fruto del Espíritu Santo en todas sus actividades, aquí estamos perdiendo el tiempo. ¿Sí? Empezando por mí. Es así. Eso es la manifestación del Espíritu Santo en la vida de las personas, es lo que confirma que todas las cosas están en sintonía con la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y es lo que está diciendo él. Tuvimos el Espíritu Santo que llegó y está en nosotros. Es lo mismo que les pasó a ellos. Él no dijo, fue mi voluntad, fue lo que yo quise hacer, fue lo que me nació hacer. Él simplemente ya no le echó toda la responsabilidad a Dios. El Señor fue el que hizo, el que puso el Espíritu Santo, confirmó que todo era conforme a la voluntad. Entonces, ¿cuál es el problema? Esa fue la respuesta de Pedro. ¿Sí o no? Él no está echándose ninguna gloria a él, ni ninguna responsabilidad de eso a él. Pero, ¿estaría mal lo que ellos estaban haciendo? Los sacerdotes, las autoridades en ese momento. Ellos estaban convencidos de eso. Y ellos sabían que tenían que mirar con qué autoridad habían hecho eso. Hasta ahí no hay ningún problema. Es normal que uno reclame con qué autoridad hacía eso. Lo habían hecho con el mismo Jesús cuando llegó a predicar a Jerusalén. ¿Sí se acuerdan? Cuando él llegó a patear todas las tiendas del templo y a sacar los mercaderes de ahí, ellos le dicen, oye, ¿y tú con qué autoridad haces eso? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de ese episodio? Entonces uno tiene que hacer lo mismo. Si alguien viene a predicar aquí y dice, oye, ¿tú con qué autoridad enseñas? ¿Sí? O cualquier persona que venga a compartir. Uno dice, ¿y a ti quién te mandó a hablar aquí? Y es normal y debe uno hacerlo. Porque el Señor dice, cuídense de que no cualquiera venga a echarles unos cuentos aquí, que hay que hacer las cosas de una manera. ¿Sí? Uno tiene que decir, el Señor me puso en mi corazón, me habló a través de la palabra. ¿Sí? Como lo hemos hecho aquí. ¿De dónde salió este grupo? ¿Por qué salió este grupo? Todo lo que nos ha llevado a hacer, y tiene que darse el resultado en los frutos, para confirmar que está respaldado por Dios, que hay una autoridad sobre este grupo. ¿Estamos de acuerdo? Si algo va en contra de lo que dice la palabra, quieto. Ahí una vez frenen y digan, oye, ¿por qué hacemos esto? Y es el peligro de caer en una tradición, no, es que el doctor Freddy lo dijo, o Freddy, o el pastor Freddy, como quieren llamarle. ¿Sí? Y entonces por eso lo siguen haciendo y quedamos todos en la misma tradición de un error, y ahí nos quedamos. Y el Señor dice, todo lo que vaya en contra de la palabra, eso es alto ahí, ¿sí o no? Pilas con eso, y eso todos somos responsables de eso. ¿Sí? Entonces Marcos 11:28 dice, ¿con qué autoridad hace esto? Le interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Le preguntaban a Jesús. Jesús era Dios en la tierra. Él se puede decir, no tendría que darle justificación a nadie. Y de hecho ese día no le respondió, y simplemente le respondió la pregunta a ellos. ¿Y ustedes con qué autoridad me preguntan eso? Y empieza a interrogar precisamente por qué hacían lo que hacían. Ellos eran los primeros que faltaban en su respaldo de autoridad. ¿Por qué? Porque seguían lineamientos de los ancianos, de los antecesores de ellos, sin saber por qué lo hacían. Entonces, ¿por qué permitían algo que iba en contra de la palabra, que era convertir el templo en una casa de
de mercaderes, de prestamistas. Y él por eso en el momento les contesta así, porque estaban enceguecidos a entender cualquier cosa. Él lo sabía, no era porque fuera grosero, sino que estaban enceguecidos en su tradición. Y eso es algo que tenemos que siempre vislumbrar. La escritura versus la tradición. La tradición tiene siempre que ajustarse a la escritura. No pueden ir chocando. Si van en contra de la escritura, esa tradición, sáquela, quítela de su vida. Y eso es lo que el Señor le está diciendo, le está queriendo enseñar al pueblo judío aquí. Son pueblos llenos de tradiciones, pero que si va en contra de la palabra, de lo que el Señor manda que haga, hasta ahí debe llegar esa tradición. Mateo 16:6 vuelve a decir, tengan cuidado, les advirtió Jesús, eviten la levadura de los fariseos y los saduceos. Y vuelve a utilizar a un discípulo se le olvida llevar el pan ese día. Y él le dice, ojo con la levadura. Los discípulos dijeron, ya se dio cuenta que me olvidó el pan. ¿Sí? Eso fue lo que inmediatamente le dijo, ustedes no entienden, les dice. O sea, lo que estoy diciendo es que ojo con las malas enseñanzas que sus líderes, que ustedes le han enseñado a los fariseos y los saduceos eran líderes. Era gente respetada por ellos. Se supone que era gente muy correcta. Y el Señor les dice, ojo con lo que les dice esta gente. ¿Y cuál es el temor de él? Precisamente porque se habían contaminado. Ellos sí habían contaminado la enseñanza de Dios. ¿A través de qué? De tradiciones humanas. ¿Estamos de acuerdo? Y él decía, cuídense precisamente las enseñanzas de eso. Y les pone a dos grupos. Hemos hablado de los fariseos, muy eran expertos en la ley. Al contrario, le habían añadido cosas a la ley. Y los saduceos querían ser muy correctos, pero no tenían mucho conocimiento de la ley. Eran dos grupos diferentes. Entonces, como dice, los fariseos añadían a la palabra de Dios, mientras que los saduceos le quitaban. Tanto uno como lo otro es algo bien peligroso. Es algo que hay que tener mucho cuidado. Bienvenido. Entonces, aquí hay lugar si quieres darse la vuelta por ahí. Hay que tener mucho cuidado en eso. Lo dice Stott en uno de sus libros, tanto que le añade a la escritura algo o a la ley, como que se le quite de esto, son cosas que son muy peligrosas y hay que tener mucha atención a esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están atentos? La palabra y esa es toda. Cualquier cosa que uno le quiera agregar a la palabra, ojo. Y si le quita, también. Entonces, por eso el Señor les habla de estos dos grupos. Los fariseos la agregaban a la ley, querían hacer cosas a la minucia y fortalecer la palabra. Y los saduceos eran, no, porque así es. No daban mayor explicación. Y ambas cosas son peligrosas. Miremos lo que pasa en Marcos 7, del 1 al 10. Para que... Y dice, los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse, y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de poco valor. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Él les contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Fíjense que aquí hay un pasaje que Jesús mismo enseñó y tiene que ver mucho con lo que... Aquí estamos hablando de comida, ¿se acuerdan? A Pedro le critica porque entró a comer. Y a Pedro le recordaba también lo que el Señor le había dicho cuando estaba enfrentado a los fariseos y los saduceos,
que le decía, ¿cómo es posible que vieron que sus discípulos llegaron con hambre y se les olvidó lavarse las manos? Para ellos era gravísimo. Ellos preferían morirse de hambre que comer con las manos sucias. ¿Lavarse las manos antes de comer es malo? No. Pero no quiere decir que sea obligatorio y que uno no se vaya a morir de hambre porque no tiene forma de lavarse las manos. Si no hay agua en ese momento para lavarse las manos, pues cómaselo. O sea, es más riesgoso dejar de comer que comerse con las manos sucias. Y el Señor le dice eso, o sea, miren, deben ser hipócritas. Si ustedes tuvieran un hambre y no tienen agua, ¿se la comen también? ¿O no? ¿Sí? Si ustedes se la comen, si ustedes dejan de morir de hambre por no comer, son unos fanáticos. Básicamente le está diciendo. Pero eso no es la voluntad de Dios. O sea, hay que mirar el fondo de por qué Dios establece una orden. ¿Sí o no? Y ellos se enfocaban en la minucia. Decían, no, entonces no es tan grave pecado porque comieron con las manos sucias. Y el Señor les decía, oiga, no sean tan hipócritas. Eso fue lo que Jesucristo les dijo. ¿Sí? Ustedes de mucho bla, 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 pero en el corazón lo que tiene es envidia que el otro le comieron eso, seguramente. Eso es lo que le está diciendo. O sea, ¿qué hay en el corazón de estas personas para criticar a los discípulos? No era porque fuera malo lavarse las manos. Y el versículo 13 vuelve y les dice, así por la tradición que se transmite entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. ¿No hacemos lo mismo nosotros? Cuando criticamos a los otros, ¿por qué hacen una cosa, por qué hacen lo otro? O sea, cuando el Señor dijo, ámelos. ¿No? Y nosotros nos pasamos criticando a la gente también porque hacen o dejan de hacer. Pero hay que saber por qué vienen las tradiciones. Es fácil caer en la crítica. ¿Por qué los otros grupos no hacen lo que nosotros hacemos? Hay gente que se reúne los sábados. ¿Y por qué se reúnen los sábados? Y emplea las grandes diferencias y los conflictos entre las religiones. Entre los mismos cristianos, cada grupo hace las cosas diferentes. Hoy, ¿por qué le vinieron las señoras con pantalón? Para una iglesia eso es pecado. ¿Sí? O porque tomamos el vino con alcohol o si lo tomamos sin alcohol. O porque tomamos café. O sea, ya aquí se condenó más de uno por el cafecito de la mañana. Y esas son las grandes discusiones y las grandes divisiones dentro de la iglesia, tanto cristiana en general, con los anglicanos, contra los ortodoxos, contra los mismos católicos. ¿Sí o no? Son las grandes diferencias que hay. Porque uno hace las cosas de una manera y los otros de otra. Y se nos olvida el fondo del asunto, que es la palabra. ¿Qué es lo que va de acuerdo a la palabra? No quiero decir que estemos de acuerdo en todo, pero hay que todo ponerlo, porque cada uno tenemos tradiciones que a veces no sabemos por qué las hacemos. Y ese es el asunto de ellos. Ellos estaban todos temerosos de Dios, tanto Cornelio como los fanáticos de la circuncisión, los defensores de la circuncisión, como los apóstoles, pero todo se les convirtió en un problema, porque de acuerdo a las tradiciones, Pedro estaba fallando. Esa es la realidad de las cosas. Ellos, en el pueblo hebreo, tienen lo que se conoce del Talmud, no sé si lo han escuchado. Son leyes, son libros de leyes que se han llevado por tradición de generación en generación. Y aparte, el Talmud tiene dos partes. La Mishnah, que eran esas tradiciones de leyes, de normas. Allá tienen una cantidad de normas adicionales a la palabra de Dios. Y aparte tiene unos comentarios de esas leyes, que es el Gemara. Y esas dos cosas, uno es el Talmud. Mire lo que decía un rabino por ahí. Dice, las escrituras son agua, la Mishnah es vino, pero la Gemara es vino aromático, o sea, vino especial. Hasta ese punto llegan a darle más importancia a las normas creadas por hombres que a la palabra. Y de eso viven. O sea, uno ve esos pueblos, esos rabinos haciendo una cantidad de normas, y los rabinos ortodoxos se generan mucha norma de cómo, desde que se levantan tienen reglas. Y muchas van en contra, o como digo, le añaden muchas más cosas de lo que dice la palabra. Y tratan de ser puros y ser más especiales que el resto, y resulta que se convierten en más pecadores. Entonces aquí voy a recopilar unos principios que tenemos que tener claro.
en cuanto a la palabra y quiero que nos enfoquemos a estos principios para que tengamos las cosas claras. La escritura es lo que debemos enfocarnos. La escritura es divina. Le dice que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Sí? Y dice que nadie debe agregarle ni quitarle absolutamente ni una palabra a lo que es la palabra de Dios. Que incluye tanto el canon, que son todos los libros que fueron revisados, que fueran de acuerdo y fueran en concordancia todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿cierto? Tanto el canon del Antiguo Testamento como el canon del Nuevo Testamento, todo encaja perfectamente, no hay nada que contradiga. Los libros que no tenían cosas de tradiciones humanas son los apócrifos o deuterocanónicos, y esos no hacen parte de la palabra de Dios. Algunos tienen que ver con el Talmud y esos no van de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, eso no, la escritura como tal, la Biblia que tenemos actual, es inspiración divina. La tradición es humana, y eso tenemos que tener claro. Y como es humana, puede tener imperfecciones y puede cometer errores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo lo que no está en la palabra, pues es alguien que de pronto con las mejores intenciones lo hizo, pero que se somete a errores. ¿Estamos de acuerdo? Como digo, ¿quién les dijo que antes de acostarse hay que lavarse los dientes? Dicen los muchachos, ¿se da cuenta? Dice. Yo no estoy diciendo que sea bueno o sea malo, pero así nos lo enseñaron y dice, bueno, eso mientras no choque con la palabra, láveselos. ¿Sí? No hay ningún problema, mejor láveselos y no se arriesga. No sé, sí, va a quedar mueco por ahí. Marcos 7:7 dice, en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas, como decía. Muchas de las cosas que ellos hablaban eran reglas simplemente humanas, que no iban conforme a la palabra de Dios. Y ahí es donde se pueden cometer errores bien serios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros regimos por la palabra. La escritura. Los mandatos que hay en la escritura es obligatorio mandamiento. ¿Por qué? Porque los manda Dios. Cuando Dios dice, honrarás a padre y madre, no hay nada que hacer. Lo tiene que honrar. ¿Sí? No dice que si el papá es bueno, o si el papá o la mamá es mala, nada. ¿Sí? Lo que dice es honrará a padre y madre. Punto. ¿Sí o no? Es un mandamiento que el Señor da. ¿Estamos de acuerdo? La tradición es optativa, como decía. Hay cosas que son buenas, hay cosas que son malas. Si usted las quiere hacer, bien. Si no las quiere hacer, también. Esa es una diferencia grande entre la tradición y la escritura. Y decía, Marcos 7, 10, 11 dice, por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su madre o a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. Él les ponía un ejemplo muy claro. La gente podía dedicar una ofrenda para Dios. Decía, esto yo lo quiero dar a mi Dios, porque tengo un gran amor a mi Dios y un gran agradecimiento a mi Dios, y esto lo aparto. Eso se llama un corbán. En ese momento se conocía así, era algo apartado y dedicado para Dios. Y veía al Papa muriéndose de hambre y decía, qué pena que se muere de hambre, porque esto es para mi Dios. Fíjese que ahí nos muestra un claro ejemplo. Usted puede tener una tradición que puede decir, oye, no, pues sí, está adorando a Dios, está queriendo agradar a Dios, pero no se da cuenta que eso mismo lo está haciendo, va en contravía a un mandato de Dios. ¿Sí? Entonces, puede ser su buena intención, puede ir en contra de lo que dice la palabra. Y en ese momento usted está desobedeciendo a Dios y tiene que someterse al castigo de Dios. ¿Sí o no? A pesar de tener una buena intención usted. Pero el Señor, usted no puede pasar su buena intención por una tradición buena por encima de un mandato de Dios. Entonces, las tradiciones son humanas. Y usted puede tener buenas intenciones, pero usted no puede ir en contravía de lo que Dios dice que haga. Y el Señor se los ponía ahí clarito. ¿Sí o no? Y eso es algo en lo que fácilmente caemos. Como decía, aquí estaban condenando a Pedro por algo que él estaba obedeciendo a Dios y por eso decía, el Señor fue el que me mandó.
¿yo cómo voy a ir en contra de lo que el Señor me manda? Esa fue la respuesta de Pedro. Y es lo que cualquiera nos debe decir a nosotros. En cualquier situación que hagamos, ¿ustedes por qué hacen tal cosa? Porque aquí la palabra dice, ponga a pelear contra el Señor. ¿Sí? Si lo hacemos porque nos da la gana, ahí sí, aguantémonos. ¿Sí o no? Pero contra la palabra de Dios, pelee con la palabra. Pelee con Dios y ahí no hay nada que debatir. Como decía, la escritura es suprema. Es el tercer principio. La escritura es suprema. La tradición tiene que estar subordinada a la escritura. Es lo que estábamos explicando aquí. O sea, con la escritura no hay nada que pelear. Está por encima de todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Mire lo que dice en la doctrina de la iglesia anglicana. Es una iglesia que sobre todo está en la parte norte de Europa, Inglaterra. Hay muchas iglesias anglicanas, son cristianos. Dice en uno de sus... Dice, la Sagrada Escritura contiene todo lo necesario para la salvación. De modo que lo que no está escrito allí, ni puede ser comprobado por ella, no debe ser impuesto a ningún hombre ni como una creencia de la fe, ni como un requisito indispensable para la salvación. Eso lo tienen ellos claro. Dice, solamente la Escritura salva. Por encima de ella no hay nada. Y cualquier cosa, como digo, se le agregue, porque puede llevar esa controversias y problemas. Pero ahí es más que suficiente. Y eso es una de las cosas que ha hecho la gran división en la época de la Reforma Protestante, que Lutero es lo que alegaba. Decía, la Iglesia Católica tiene muchísimas normas en ese momento. Y las indulgencias y todo lo que hay que pagar y las ofrendas para ser salvo, dice, eso no lo dice la Escritura. Y la Escritura está por encima de todo lo que ustedes han inventado. Entonces, lo que vaya en contra de la Escritura está mal. Bueno, esa fue la gran pelea de Lutero con la Iglesia Católica, con el Papa. Y el Papa en ese momento dijo, yo soy infalible, yo soy el único que tengo la razón, y se hace lo que yo diga. Y el hombre dijo, qué pena, hasta luego. Y ahí se dividió la Iglesia protestante, católica y protestantes. ¿Sí? No, eso no es cierto. Igual como esa es la versión de ellos y lo mismo con los anglicanos pero ellos siguen guardando muchas cosas que son de tradiciones. O sea, la Iglesia Católica hasta el Concilio Vaticano II en el 63, en el año 63 del 1963 trataron de corregir eso. Sí, pero ellos se han seguido basando en la Escritura y en las tradiciones y ese ha sido el gran problema que ellos han tenido. Pero es algo tan fondo que ha hecho esas grandes divisiones. Entonces han venido corrigiendo, pero siguen con cosas que no les pueden quitar la gente. Y eso es algo que, cuando aquí el hijo presente estaba pequeñito, tuvimos un encuentro con el líder espiritual de la familia de mi señora, que era un cura, y lo querían a él que lo bautizaran, porque si no el niño se podía ir, condenarse, iba para el infierno si se moría. Entonces, ellos estaban convencidos y esto es una buena intención. O sea, pues, ¿cómo así que el nieto se pueda morir y se puede ir para el infierno? Pues son de las tradiciones que dicen hay que bautizarlo lo más pronto posible, porque está en riesgo. Entonces yo le dije, listo, nos reunimos con tu líder espiritual y hablamos, intercambiamos y que tenga razón, eso hacemos. Y no quisieron que fuera público, sino en privado, me dijo él. Listo, bueno, si no hay otra forma, lo hacemos así. Y le decía, bueno, ¿por qué hay que bautizarlo? No, porque es que la tradición dice y no sé qué, pero es que la palabra ¿dónde dice? Saquemos la palabra y aquí no hay nada que diga que uno debe bautizar a los niños, el bautismo de niños. Y empezamos a hablar del bautismo, del significado y todas las cosas, estuvimos una hora ahí discutiendo y al final dice, tú tienes toda la razón, pero yo no le puedo decir las cosas a la gente porque por tradición lo han creído así. Esa fue la justificación. Y yo le decía, pero la responsabilidad suya como autoridad espiritual es hablar la verdad. Pero yo decía, pero yo no puedo ir en contra de algo que siempre han creído, me dice. Porque imagínense el choque. Me digo, pues, problema suyo, le digo. Salió y le dijo a mis suegros y a todos los cuñados, le dijo, mire, de este tema no se vuelve a hablar, déjenlo tranquilo a Freddy, él tiene razón, hoy no se va a bautizar, vamos a ir al matrimonio que yo venía a hacer y hasta luego.
Así pasó con él. Ustedes estén tranquilos, ese tema no se vuelve a tocar. Estén tranquilos. Y todos quedaron así como que tranquilos, pero como así, si no se bautiza se va a morir. Eso es lo que nos ha enseñado toda la vida. Pero él no tenía forma de sustentar eso en la palabra. A pesar de la tradición, para ellos era algo bueno, como decía. Y yo les decía, es que si yo accedo a eso, estoy aceptando una tradición y van a desconocer la verdad. No es porque no lo quiera bautizar, yo sé que un poquito de agua no le va a hacer daño. ¿Sí? ¿O sí? Por eso quedó así. De lo que te salvé, hijo. Entonces decía, el problema no era el agua, el problema no era la ceremonia como tal, era lo que eso significaba, que la gente conociera la verdad. ¿Sí? Y uno tiene que pararse ahí sin la brecha y decir, qué pena. Pero eso es la tradición. Entonces es un ejemplo de lo que lleva a la tradición y la gente la enceguece y termina haciendo cosas que van en contra de la palabra de Dios muchas veces sin darse cuenta. Mire, dice en ese Marcos 7, 12 al 13. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmite entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Y mire lo que dice la palabra, es uno, ¿por qué hace las cosas habitualmente? Porque mi papá las hacía así. ¿Sí o no? Y eso no, y entonces, ¿por qué las hace? No, porque mi mamá las hacía así. Y la mayoría de gente está en ese plan. ¿Por qué las hace? Yo no sé, pero ¿sabes por qué es católico? Le dice uno a la gente. Porque mi papá era católico. ¿Sí o no? ¿Y usted por qué es hincha del Nacional? Porque mi papá era hincha del Nacional. ¿Sí o no? ¿Y por qué comen tal cosa los domingos? En la casa siempre se ha comido eso, pollo los domingos. ¿Sí o no? Y si no come eso, entonces pues ya el Señor dice, miren, esas son tradiciones que transmiten ustedes. No está mal que si el hijo se revela en cuanto al padre, siempre y cuando lo haga por obediencia a la palabra. ¿Sí? Eso es lo que el Señor dice. Muchas cosas ustedes las hacen porque desconocen la palabra. Y anulan la palabra de Dios, simplemente por las tradiciones humanas. Entonces, fíjense el trasfondo de lo que está pasando aquí. El pueblo judío perdía muchas bendiciones de Dios, no más la bendición de la libertad. El Señor nos dice, oiga, tengan libertad en lo que hagan. ¿Sí o no? Y ellos vivían esclavizados a cargar con la tradición. Como muchos de nosotros estamos esclavizados en muchas áreas en eso. Por eso la pregunta de Pedro, ¿ustedes han hecho la pregunta? ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? ¿Hasta dónde nosotros estorbamos a Dios? Y es lo que yo me preguntaba. O sea, uno decía, ¿quién soy yo para estorbar cuando uno tiene claro lo que le toca? Pero ¿cuántos de nosotros estorbamos la voluntad de Dios en nuestras vidas y en la vida de los demás? Eso es lo que hay que preguntarnos. Porque ante la pregunta que él le pedía que rindiera cuentas, él le dice, ¿quién soy yo para estorbar la voluntad de Dios? Como dice, métame con Dios. Qué rico que uno pueda dar esa respuesta. ¿Sí o no? Pero lo grave es cuando uno dice, oiga, ¿yo cómo estorbo la voluntad de Dios? Eso es lo que me parece más grave a mí. Que tanto estamos estorbando la voluntad de Dios simplemente por las tradiciones, porque es fácil acostumbrarnos a algo. ¿Sí o no? Como les decíamos, ¿por qué nos reunimos los domingos? Yo no sé, todo el mundo dice que los domingos hay que reunirnos. Cuando el Señor decía, le veíamos en las primeras iglesias, todos los días se reunían. ¿Por qué no agarramos la costumbre de todos los días? Nos gusta el facilismo, entonces nos vamos por lo fácil. ¿Sí o no? Como mucha gente dice, ¿por qué no tiene alabanza aquí en la mañana? Yo no vengo aquí porque aquí no hay alabanza antes. Yo le digo, tiene que alabar las 24 horas. Desde que salga de su casa ya se vengan alabando. Porque tienen que esperar a llegar a un sitio, a reunión, para tener una alabanza. Y eso rompe el paradigma de muchas cosas que uno dice, ¿y por qué las hacíamos? Yo no sé, pero siempre tiene que haber alguien cantando antes de empezar a hablar la palabra. ¿Y quién lo dijo? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde dice la palabra eso? O que el primer día o el primer domingo hay que ayunar. ¿Y eso dónde lo dice en la palabra? ¿Se puede buscar? O sea, entonces ahí empiezan a aparecer cosas que uno hasta dónde estorbamos al Señor cuando dice, ojalá ayunen varias veces al día o en la semana, ¿no? ¿Cuántas veces chocamos con la voluntad de Dios? ¿Por qué? Por tradiciones humanas que nosotros nos hemos impuesto y se convierten en ley.
Como decía, aquí no tenemos nada por ningún problema si nos tenemos que reunir un sábado. ¿Mm? Hoy jugaba el... ¿no? Pues es malo decir venir y acabar. De todas maneras, cuando haya alabanza. Claro, no estamos en contra de la alabanza, ¿sí me entiende? Lo malo es cuando la alabanza se hace por algo rutinario, por una tradición, y no se encuentra el fondo del por qué se hace eso. ¿Ah? Cuando el fin o solamente se hace por la alabanza. Hay gente que va a las iglesias solamente por oír la alabanza. ¿Y la palabra? Así es. Hay muchas cosas, como digo, son ejemplos que podemos hablar cantidad de eso. Y hoy podemos decir, pues hoy fue el Barcelona y el Atlético de Madrid. Entonces uno dice, cambiamos el partido cambiamos la reunión para el sábado, ¿cierto? Decía el hijo, ¿no? Entonces, ya sabíamos que iba a ganar Barcelona, no se preocupe. Entonces ya se sabe. Y uno diría, uy, eso si se cambia el día, el problema es donde uno pone las prioridades, ¿no es cierto? Ahí es donde está el fondo del problema. Entonces, claro, si vienen aquí a estar por el chat a ver quién va ganando, pues entonces ya ahí estamos graves. ¿Sí? Entonces, lo importante es, como digo, el fondo del asunto. Fíjense que ellos criticaban por qué fui a comer, ¿cierto? En vez de pensar, oiga, qué buena oportunidad que hay para que esa persona se salva. O sea, esa familia, los gentiles, oiga, son romanos y son salvos. En vez de celebrar eso, que era el quid del asunto, la importancia del asunto de celebración, estaban amargados de que por qué él había entrado allá. Y además comió. Y uno diría, ¿será porque no los invitaron a ellos o por qué? O sea, ¿qué era lo que les molestaba en el fondo? Pero nosotros somos así, o sea, vivimos criticando a los demás grupos, a los demás gente porque hacen las cosas diferentes a nosotros, cuando uno lo que tiene que evitar es que se haga conforme a la palabra. Si no choca con la palabra, déjenlos, ¿cierto? El problema es cuando las otras cosas se ponen por encima de la voluntad de Dios. No es decir, aquí no tenemos problema de reunirnos un sábado, lo hemos hecho en casos de mundiales, o por el caso de ferias y que no hay transporte, pues cambiemos el día, no hay ningún problema. Pero para algún grupo eso es sacrilegio, o sea, ¿sí? Y se amargan la vida y critican cuando eso no estamos en contra de la palabra. Eso es lo que nos deja hoy de mensaje eso. Hasta dónde nosotros estorbamos a Dios y cuántos conflictos nos generamos. Y como digo, ni siquiera llevémoslo al plan de matrimonio. Cuando uno dice, hay tantas peleas en las parejas por tradiciones, por costumbres. Dice, déjense de esas bobadas, de esas minucias, y concentren en lo que tienen que concentrarse, que es amarse. ¿Sí? Respetándose las diferencias que hayan los unos a los otros. Aquí dice que se apaciguaron, dejaron de molestar, y se pusieron a alabar a Dios cuando ellos entendieron. Dice el versículo 18, dice ahí. ¿Quién lo lee? Versículo 18. Al oír esto se apaciguaron y aguardaron. Así que cayeron los gentiles, les ha concedido Dios el arrepentimiento para Dios. ¿No? Entendieron, dice, y alabaron a Dios. Eso es lo que creo que pasó así. Dice que bueno, entendieron. No fue tan cierto. Más adelante vamos a ver que siguieron con el mismo cantaleta. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y les vuelvo a recordar ese versículo. Porque uno dice, qué rico, adoraron todos y quedaron convencidos. Más adelante vamos a ver en Hechos que siguen con la misma Cirilí. Y el mismo Pedro les ha tocado volver, o sea, él era de los mismos. Él ya lleva un proceso. Los otros apenas están empezándolo. Y vuelven a caer en lo mismo. Y vuelven a repetir. Y se agarran a las tradiciones. Pedro también fue arrepentido por Pablo. Después también, o sea, sigue, el proceso sigue. ¿Sí? Y va a seguir en nuestras vidas exactamente igual. O sea, yo lo que digo es que cada día tratemos de mejorar esa parte, aferrándonos y no nos aferremos tanto a las costumbres que tenemos. Porque muchos vemos que las costumbres de pronto son erradas. Y sacarlas de nuestra mente, de nuestro consciente, es bien complicado. ¿Sí? Hay que alabar a Dios, decir, oye, Señor, qué rico que ya no soy tan esclavo de eso, pero sígueme tratando con otra esclavitud.
que a no hacerme sentir que soy mejor que otros, porque hacen las cosas diferentes. ¿Sí? Porque ese es en el fondo lo que pasaba. Ellos se sentían mejores porque hacían las cosas de una manera. Pero el Señor los ama a todos por igual. Si usted los ha escogido y lo tiene aquí es por algo, un propósito que quiere que le sirva de algún área. Pero eso no nos da derecho a criticar a los demás. Y somos muy dados a eso. El que haga las cosas diferentes a nosotros, son menos que nosotros, están en grave pecado. Mientras no hagan nada en contra de lo que dice la palabra, que hagan las vainas como quieran. ¿Cierto? Pero si lo que están haciendo es una oportunidad para alcanzar a la gente, bienvenido, como dicen. Lo importante es que busquen el arrepentimiento para vida. Eso es el fondo del asunto. Pasa con los grupos. Yo he tenido oportunidad por ahí de conocer a algunos amigos cristianos y con los pelos parados y pintados y llenos de tatuajes y uno dice, como que esta gente no es cristiana. ¿Sí? ¿Sí o no? Pasa así de entrada uno hace ese juicio. Este tipo no puede ser cristiano porque no se viste igual que yo. Ni tiene la misma pinta que yo y se pinta el pelo y toda esa vaina. Y uno puede caer fácilmente en eso y de pronto los oye uno hablar y dice, oiga, esta gente habla como yo. De pronto, ¿sí o no? Y dice, no, es que nosotros tenemos un grupo de rock y tenemos una iglesia y eso, gritamos en rock y alabamos en rock. Y se convierten los muchachos y todos adoran a Dios. Y uno dice, pues bueno, si se arrepienten de sus malos caminos y de esa forma que, pues bienvenidos sean. Somos de la misma familia. ¿Sí o no? Aunque no nos parezcamos en la forma que es. Pero mientras hagan las cosas conforme a la palabra de Dios, o sea, en ninguna parte de la Biblia dice no alaben con guitarras eléctricas. ¿Sí o no? Entonces uno dice, si se agarran con guitarras eléctricas y alaban así les gusta un poco de jóvenes y se convierten, pues... Pero si nos llega a chocar, nos choca, ¿no es cierto? Con lo que nosotros estamos convencidos de que es la alabanza. Pero eso es su estilo. Pero ahí entra, por ejemplo, la tradición. Son tradiciones que ellos también traen, pero que inventan. Lógico. No quiero decir que... No quiero que el espíritu esté en la guitarra eléctrica. ¿Sí me entiendes? Pero volvemos al tema de la cultura. O sea, y uno va a otro país y las señoras alaban sin brasier. ¿Sí? Porque nunca se ha puesto brasier. Y todas dicen, ya alcancé a ver unas caras por ahí. Pero nunca se ha puesto brasier. Y esa es su cultura. ¿Quién dijo que hay que utilizar brasier? Y ellas saltan y todo se les mueve y todo les brinca. Y esa es su forma de alabar a Dios. ¿Y está mal eso? No. O sea, es su cultura. Pero nuestra cultura no es así. Entonces choca con eso. Y la gente, y los misioneros que van a otro país, allá a la que llegue le toca quitarse el brasier porque si no, o sea, ¿sí me entiende? Pero siempre va a haber un cambio, porque, o sea, todas las culturas de no que no haya llevado mucho, pero en todo el mundo, en todos los países, en todas las ciudades, en todas las poblaciones hay diferentes culturas, pero sabemos que el Espíritu Santo es uno. Estamos de acuerdo. Y como Dios es uno, Él va haciendo que su pueblo, en el proceso, va haciendo que ese pueblo sea diferente a todos los demás. Estamos de acuerdo, pero siempre y cuando no choque con la palabra. Siempre nosotros cuando vamos a otras partes del mundo y nos encontramos con personas cristianas, hay algo que nos va a identificar en su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma aún de vestir. Allí vamos. En eso no comparto. En eso sí no comparto porque no puede ser así. Tiene que ir en conforme a la palabra. No en todo. No podemos confundir precisamente las cosas, no podemos entrar en las minucias de eso. Pero en todo lo que, por eso digo, en todo lo que es cultura, le digo, mientras no choque con lo que dice la palabra, está bien. No somos quien para criticarlos. Y ahí el pastor Darío comentaba mucho lo que pasó una vez en una convención cristiana, con el tema de las mujeres, decía, y la cerveza. Fue una convención cristiana de muchas iglesias en el mundo, y en el grupo de las alemanas todas estaban tomando cerveza, porque la cerveza es una bebida normal para allá. Y las americanas iban con blue jeans. Y decía que las alemanas lloraban y las lágrimas caían en sus vasos de cerveza de ver a las gringas con pantalones. Y uno decía, pues para las americanas era grave que las tomaran cerveza y para otras era grave que pusieran jeans. Y eso va en contra de la palabra. Ninguna de las dos está chocando con la palabra.
Porque ninguna dice que no puede ponerse blue jeans y en la otra no dice que puedan tomar cerveza. Pero doctor Frey, cuando dice la Biblia que si por ejemplo para mi hermano es pecado que yo coma de tal alimento, yo sé que para mí Eso es otra cosa. puedo ser prudente, Eso es otra cosa. Pero cuando uno es maduro y si uno es piedra de tropiezo para eso, si uno sabe que es piedra de tropiezo, pues deje de hacer, que no le cuesta nada, ¿sí? Pero si no es piedra de tropiezo, porque para unos puede, mire, uno de los graves, de las cosas que son más piedra de tropiezos para otros es el legalismo. Eso es lo que más aleja a la gente de Dios. Y eso es lo que uno tiene que tener cuidado. Por ser legalista no puede pasar por encima del amor a la gente. Porque el mandamiento que Dios nos da, ama al prójimo, ¿sí? Sin distinción. Porque eso es lo que caemos ahí. Y es fácil caer en no amar a la gente por eso. en una ocasión a nosotros acá nos gusta la rellena. Y la empleada de nosotros es cristiana también. ¿Qué pasó? Para ella eso es malo. Sí, claro. Nosotros que hicimos, a nosotros nos gusta, en otro lado comemos y vamos a preparar nuestra carne. A mí- Para ella. A mí me pasó lo mismo con la cerveza, con la muchacha que trabajaba era pentecostal y entonces no me servía cerveza a mí si yo le pedí una cerveza. A mí no me costaba nada respetarle eso y me la servía yo, siquiera se diera cuenta, lo que sea, si eso le afectaba a ella. Pero eso es la madurez precisamente que tiene el cristiano, ¿cierto? Mira, la transformación en las otras personas va a ser solo que afectan la palabra de Dios. ¿Sí? Pero su forma de decir no afecta la forma de decir. No. No, es que la cultura influye en muchas cosas. Para que obedezca la palabra, para que Dios crezca en la persona, tenga una verdadera conversión. Del resto, son arancelas. Son arandelas. Don Javier, ¿los aretes que son masculinos o femeninos? Bueno, Sí. para su gobierno, totalmente masculino. Hasta el siglo XIV-XV no existía el arete. Y el arete se colocaba uno o dos, teniendo en cuenta si navegando habías pasado el Cabo de Buena Esperanza o no. Si pasabas los dos cabos, si es el estrecho de Magallanes más al sur, y el Cabo de Buena Esperanza, podías ponerte dos caballeros, porque entonces las mujeres no navegaban. ¿Y las faldas qué? ¿Masculino o femenino? Te voy a decir otra cosa. Si no tienes más que ver una película de religiones romanas, es que van ellos con pantalones. Van con faldas. Bueno, hay muchas cosas, como digo, que no sabemos ni de dónde vienen, ni por qué las hacemos, ni por qué las dejamos de hacer. O sea, hay muchas cosas que lo importante es enfocarnos en lo que dice la palabra, ¿cierto? Eso es lo que... Eso iba toda la palabra que ese pasaje, pongamos todos en sintonía, pongamos todos en sintonía. Ese pasaje que acabamos de hablar de la comida precisamente termina en eso. O sea, no nos fijemos tanto en lo que entra al cuerpo, sino lo que sale del corazón, ¿cierto? Y eso es lo que cada quien va al Señor mostrando. Y cerramos con este último versículo que creo que no está ahí por casualidad. Yo lo tenía preparado para que cerráramos la charla 1 Corintios 4, 5, 6. Dice, por lo tanto, ¿ya todo lo tienen? No juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Hermanos, todo lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Eso es lo que uno no podemos estar juzgando si uno está mal o si otro está bien. Simplemente hagamos lo que está la palabra, no le pongamos más, no le quitemos a la palabra, simplemente sometámonos a la palabra. ¿Sí? Porque lo único que hacen los juicios es esas divisiones. Y es lo que ha pasado a través de la historia. Como digo, pasó desde el principio de la iglesia, sigue pasando hasta la fecha. Y es decir, hagamos lo que dice la palabra, y mientras uno haga, Dios lo respalda. Eso es lo importante. Hagamos todas las cosas conforme a la palabra, y Dios nos respalda y mostrará los frutos. Y cada quien, Dios sabe lo que hay en el corazón de cada quien, y por qué lo hace cada quien, y es respetable. ¿Sí? Dios en su momento, Él sabe y sacará a relucir lo que hay en el corazón de cada quien. Entonces, no somos mejores que otros.
Simplemente, como dice Pedro, humildemente hago lo que el Señor me dice que haga, independientemente de cómo lo muestre a otros. ¿Sí? ¿Comentarios adicionales, críticas? ¿No?